Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Milagros Condori Flores, estudiante universitaria cursando el segundo año de la Universidad Autónoma Tomás Frías, programa de Derecho de Tupiza. Bajo la asesoría de la doctora Gladys Beltrán, el día de hoy les voy a hablar sobre contratos administrativos. Comencemos. Introducción. Una de las principales características de la administración pública es su complejidad, configurada por la multiplicidad de operaciones que se realiza en base a la significativa cantidad de planes, programas y proyectos trazados, en los que se invierte el mayor porcentaje del presupuesto estatal. De ahí que para la ejecución de lo planificado y programado, la administración estatal se constituya en el principal contratante de obras, bienes y servicios. Definición. El contrato administrativo es un acuerdo de voluntades entre la administración y los particulares, que produce efectos jurídicos subjetivos, cuya formación se sujeta al procedimiento administrativo. Contiene cláusulas exorbitantes del derecho privado y tiene por finalidad la satisfacción de necesidades públicas. Conceptualmente, entendemos que el contrato de la administración es toda declaración de voluntad en común, productora de efectos jurídicos entre dos personas, de las cuales una está en ejercicio de la función administrativa. Pero, ¿qué nos dice el Decreto Supremo número 0181 del 28 de junio del 2009? Normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios para el sector público. Artículo 5, inciso J. Contrato. Instrumento legal de naturaleza administrativa que regula la relación contractual entre la entidad contratante y el proveedor o contratista, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para la provisión de bienes, construcción de obras, prestación de servicios generales o servicios de consultoría. Naturaleza jurídica. Los contratos administrativos, al igual que los actos y reglamentos administrativos, se encuentran sujetos al procedimiento administrativo. Sobre el particular, el profesor Dromi, considerando al contrato administrativo como una de las formas jurídicas de la función administrativa, señala que corresponde a aplicar en la contratación administrativa las normas del procedimiento administrativo. Más aún, el procedimiento de contratación administrativa es parte del procedimiento administrativo. Ahora bien, su naturaleza jurídica propia y que lo diferencia del contrato privado es que su formación o preparación se sujeta a un procedimiento administrativo especial de contratación y contiene cláusulas exorbitantes del derecho privado, establecidas unilateralmente por la administración, a objeto de precautelar el fin público que lo persigue. Punto número 4. Elementos. De la definición del contrato administrativo se establecen sus 5 elementos esenciales, que son el consentimiento, el objeto, la causa, la finalidad y la forma. Ahora desarrollaremos cada uno de estos. Consentimiento. Constituye la exteriorización o manifestación de la voluntad de aceptación de las partes. Ahora bien, el ente público debe tener plena competencia para contratar y el particular, individual o colectivo privado, debe ser plenamente capaz para asumir derechos y contraer obligaciones. Objeto. El objeto del contrato es la obligación por el que se constituye. Es una obligación que tiene por contenido una prestación de dar, hacer o no hacer, querida por las partes.
El objeto del contrato, en otros términos, es la consecuencia que se persigue al celebrarlos como factor determinante de la voluntad de las partes. También podemos decir que constituye el contenido del acuerdo bilateral y lo integran las prestaciones y el bien. Puede ser de prestación de servicios, de provisión de bienes, de concesión de obras, de concesión de servicios públicos, de ejecución de obras, de concesión de uso de dominio público, entre otros. Causa. Es otro elemento esencial del contrato administrativo. En este caso, se trata de la satisfacción, de un modo indirecto o indirecto, de una necesidad colectiva muy concreta que, debido a la habilitación legal, constituye el hecho y el antecedente en que se sustenta el contrato. Martínez Bravo nos dice que la causa es el motivo particular por el cual la administración celebra el contrato, al igual que en el acto administrativo. La integran elementos de hecho y de derecho. Finalidad. Siguiendo a Sayagues Lazo, podemos afirmar que la finalidad como elemento del contrato administrativo consiste en el fin último que se persigue en él, esto es, el interés público, que no es genérico, ya que varía de uno a otro contrato según el fin particular a que se responde cada uno conforme a la ley. La finalidad del contrato estará definida por la norma legal que otorgó la competencia al órgano o al ente público para celebrar el contrato. De ahí que cualquier apartamiento de dicha finalidad exigida por la norma colocará al contrato en el campo de la ilegalidad, viciándolo en forma grave y definitiva. Así como la finalidad es un elemento esencial del acto administrativo, también lo es del contrato. Forma. El contrato adoptará la forma que determina la ley según el caso concreto. A diferencia del campo del derecho privado, en los contratos administrativos, como lo han destacado Bielsa, la regla es la formalidad. La forma viene exigida por los textos normativos y constituye un medio de garantizar el correcto funcionamiento y transparencia de la actividad contractual de la administración. También podemos decir que la forma es la manera o modo particular de cómo se expresa o instrumenta el contrato, es decir, el cómo se exterioriza en el mundo jurídico. En nuestra legislación, los contratos administrativos se expresan por escrito debidamente suscritos por autoridad competente y protocolizados ante notaría de gobierno. Punto número 5. Distinción del contrato privado. El contrato administrativo se diferencia del contrato privado principalmente en los siguientes aspectos. En lo que respecta a las normas jurídicas que los regulan, el contrato administrativo se rige por normas de derecho público administrativo, actuando la administración en el ejercicio de sus potestades de mando, ejecutiva y reglamentaria, y el contrato privado se regula por normas de derecho privado, civil o comercial. El contrato administrativo es resultante de la sujeción de la entidad pública y del particular contratante al procedimiento administrativo especial de contrataciones, que no es exigencia para la suscripción de un contrato privado, pues en este las partes no requieren cumplir con las formalidades previas de contratación. El contrato administrativo contiene cláusulas exorbitantes del derecho privado, como las del jus variandi y de resolución unilateral del contrato, inadmisibles en el contrato privado, por las que el ente público se sitúa en cierto grado de superioridad respecto a un particular contratante, a objeto de precautelar el fin público que persigue. El contrato administrativo persigue un fin público de satisfacción de necesidades colectivas, que no es necesidad del contrato privado. Punto número 6. Clases de contratos administrativos. Los contratos administrativos pueden clasificarse en contrato de obra pública, contrato de concesión de obra pública, contrato de concesión de servicio público, contrato de uso de dominio público, contrato de suministro y contrato de prestación de servicios. Contrato de obra pública.
es aquel en virtud del cual una persona individual o colectiva privada se obliga a ejecutar o realizar una obra pública a cambio del precio que la administración se obliga a pagar. El artículo 5, inciso B del Decreto Supremo 0181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios define las obras como son aquellos trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación, instalación, ampliación, remodelación, adecuación, restauración, conservación, mantenimiento, modificación o renovación de edificios, estructuras, carreteras, puentes o instalaciones, tendido de gasoductos, oleoductos, instalaciones eléctricas, montaje en general, perforaciones de pozos de agua, así como la preparación y limpieza de terreno, la excavación, la edificación y otros. De este artículo podemos establecer que el contrato de obra pública no solo es para la construcción o edificación de obras públicas, sino también para las reparaciones, remodelaciones e incluso demoliciones de obras. Contrato de concesión de obra pública. El profesor Guillermo Fanelli, citando a los profesores Miguel y Rodolfo Barra, señala que la concesión de una obra pública es un contrato administrativo que permite la realización de un trabajo público, sin que sea el comitente quien tenga que abonarlo, consistente en la construcción o conservación, modificación, mantenimiento de una obra ya existente. También podemos decir que es aquel en virtud del cual la administración pública, en forma temporal, concede a una persona individual o colectiva privada la facultad de explotar una obra pública ejecutada por cuenta y riesgo de ésta, a cambio de las tasas o peajes que los usuarios deben pagar por la utilización de la misma, o las contribuciones de mejoras a las que se encuentran obligados los propietarios de inmuebles aledaños a la obra. En el artículo 5, inciso E del Decreto Supremo 0181 del 28 de junio del 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, define la concesión administrativa como es una forma de contratación entre una entidad pública y una persona natural o jurídica para el uso de un bien de dominio público o la prestación de un servicio público por un tiempo limitado a cambio de una comprestación, incluyendo los bienes y servicios que no sean susceptibles de consentimiento por disposición de la Constitución política del Estado o la ley. La norma reglamentaria bien podría estarse refiriendo al contrato de concesión de obra pública que, luego de construida la obra de dominio público, es decir, puede ser calles, avenidas, puentes, faculta al concesionario al uso o aprovechamiento de la misma, pero asimismo podría estar refiriéndose al contrato de concesión de uso de dominio público, como literalmente lo expresa. Contrato de concesión de servicio público. Es aquel en virtud del cual la administración pública en forma temporal concede a una persona individual o colectiva privada la facultad de prestar un servicio público de titularidad estatal a cambio de las tasas que los usuarios deben pagar. La concesión de servicio público, al igual que la concesión de obra pública, se encuentran previstas en el artículo 5, inciso E del Decreto Supremo 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. También podemos citar el artículo 20 de la Constitución Política del Estado del 7 de febrero del 2009, que establece que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Contrato de concesión de uso de dominio público. El profesor Jorge Luis Salomoni, en lo referente a la concesión de dominio público, señala que se ha definido a la concesión administrativa de dominio público como un título jurídico mediante el que la administración otorga a un particular un derecho real,
consistente en usar y aprovechar de forma excluyente bienes de dominio público en beneficio de la actividad particular y de la colectividad. Ese derecho real se califica de administrativo y por tal se entiende el derecho real, cuyo objeto son cosas de dominio público. 3 elementos integran la definición. Primero, que exista un auténtico derecho subjetivo. Segundo, que el derecho sea real, es decir, que se caigan sobre cosas. Y tercero, que el objeto del mismo sea un bien del dominio público. De la definición de lo anterior se refiere que, por el contrato de concesión de uso del dominio público, el concesionario adquiere el derecho de un uso especial, excluyente o privativo del bien nominal, objeto de la concesión, por ejemplo, el uso o aprovechamiento especial de determinadas cuadrículas o hectáreas de concesión minera o forestal, respectivamente. Por otra parte, la actual Constitución Política del Estado, del 7 de febrero del 2009, en su artículo 348, Recursos Naturales, en relación a las riquezas naturales nacionales de carácter estratégico como parte del grupo de bienes nominales indisponibles, establece que son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. Parágrafo 2. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Contrato de suministro, llamado igualmente contrato de adquisición o contrato de bienes muebles. Es aquel en virtud del cual una persona privada se obliga a suministrar a cambio de un precio bienes a favor de la administración pública, sean destinados a su utilización por parte de las entidades estatales, por ejemplo, vehículos automotores, máquinas de escribir, fotocopiadoras, material de escritorio, equipos de seguridad, etc., como para ser destinados al uso de la colectividad, ya sean luminarias, pupitres, desayuno escolar, etc. Si bien el contrato de suministro es básicamente de bienes muebles, el Decreto Supremo 0181 de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en su artículo 5, inciso B, amplía su alcance a bienes inmuebles y servicios accesorios, al definir a los bienes objeto de contratación como las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho, sean muebles, inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa bienes de consumo, fungibles y no fungibles, corpóreos o incorpóreos, bienes de cambio, materiales primas, productos terminados o semiterminados, maquinarias, herramientas, equipos, otros en estado sólido, líquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de estos, siempre que el valor de los servicios no exceda al de los propios bienes. Contrato de prestación de servicios. Es aquel por el cual una persona individual o colectiva privada se obliga a la prestación de un servicio a cambio de un precio que la entidad pública se obliga a pagar. El Decreto Supremo 0181 de las normas básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, en su artículo 5, incisos W, P, Q, R y S, clasifica a los servicios objeto de contratación en servicios generales recurrentes, los que requiere la entidad de manera ininterrumpida para su funcionamiento, los servicios de consultoría para diseños de proyectos, asesoramiento, auditoría, desarrollo de sistemas, investigaciones, supervisión técnica y otros servicios profesionales. Los servicios generales de provisión continua, ya sea vigilancia o limpieza, y los de provisión discontinua, servicio de fotocopias, publicidad, transportes, publicaciones, impresión, entre otros.
Ya concluyendo con mi exposición, puedo decir que el contrato administrativo está sujeta a la función administrativa, o sea, a la actividad que tiene por objeto la gestión y servicio en función del interés público para la ejecución concreta y práctica de los cometidos estatales mediante la realización de simples actos administrativos, actos de la administración y contratos administrativos propiamente dichos. También puedo decir que el contrato administrativo está vinculado estrictamente a las prestaciones de interés comunitario, que explicitan las funciones y fines del Estado, de ejecución por sí o por terceros, bajo la fiscalización estatal. Esto implica que los servicios públicos son actividades prestacionales del Estado. Por otra parte, el objeto del contrato administrativo es la obligación pactada para la generación de una prestación de utilidad pública, ya sea servicio público, un empleo público, una obra pública de interés colectivo, etc. Y es la administración pública la que fija unilateralmente el objeto, modo, condiciones de la prestación y de la comprestación. Esto significa que el particular que contrata con la administración pública no es un contratista, propiamente dicho, sino un colaborador de los administradores con la administración en materia de servicios públicos y suministro, por lo que se somete a las responsabilidades determinadas por la ley. Por último, si el contrato administrativo tiene su propia naturaleza y eficacia jurídica sustantiva y adjetiva desde el campo administrativo y cuya base es el Decreto Supremo número 0181 del 28 de junio del 2009, o sea, el Decreto Supremo que regula las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios y su reglamento, es recomendable que esta norma sea elevada a categoría de ley, a fin de otorgarle plena autonomía a su naturaleza, esencia, finalidades y objetivos. Concluida mi exposición, doy gracias por su atención y por su tiempo. Hasta otra oportunidad.